2019, la localidad de Bañuelos de Bureba acogió un homenaje muy especial. 50 años después del primer encuentro peninsular, después de la guerra, en Santander, en 1969, la comunidad freinetiana volvió a reunirse en la escuela de Antonio Benaigues para honrar su legado. Este vídeo recoge los instantes más significativos de aquellas jornadas de trabajo, recuerdo y fraternidad. Atendió a nuestros niños cuando eran chiquitines, porque era médico de ese pueblo, sí, fue médico de ese pueblo. Él quería haber pasado consulta aquí en la escuela, fíjate que son las cosas, y nada, por razones que desconocemos, tuvo que pasar la consulta en casa de particulares. Él seguro ha dicho lo que le pillaba, que si hubiera estado en la escuela, ahí había leído algún cuentillo de los que había por aquí, algún libro de la escuela. Bueno, total que ya no es médico, pero es un gran escritor. Escribe unos libros preciosos que ya nos contará él y ha hecho una cosa que le agradecemos muchísimo. Ha recogido los cuadernillos que hicieron los niños aquí en Bañuelos y los ha recogido todos en un libro. Yo no sé cómo lo ha hecho. Ha cogido la letra muy parecida a la que tenían los niños. Yo no sé, papeles, que es una cosa que, bueno, pues son cosas que él sabe hacer, yo no tengo ni idea. Y bueno, pues Antonio Soriano, que es el biógrafo también, de Antonio Benaigues, nuestro socio también, compañero, y que no tengo yo muchas palabras, que casi ¿vale? Venga, pues Buenas tardes. Para mí estar aquí hoy en Bañuelos es motivo realmente de satisfacción y de alguna manera una prueba de que la vida va trazando caminos sinuosos. Nos decían de niños, no todos nos dijeron, que es el camino más corto entre dos puntos. Yo empiezo a dudarlo. No sé si es el más corto, pero desde luego no es el más abierto. Esa prueba de que la vida no es un camino recto, yo creo que hoy para mí es muy claro, ¿no? Dentro de un mes, dentro de julio de 1979 vine yo por primera vez a Bañuelos. Podéis imaginaros, hace 40 años yo era bastante, en fin, más imberbe de lo que soy en este momento. Entonces en los pueblos no había un consultorio médico, nunca lo había habido, y nos veíamos forzados a pasar consulta en casas, lo cual tenía algunas ventajas, también hay que decirlo. Teníamos calor, no como en las escuelas, y con frecuencia nos daban un cafecito con leche la dueña de la casa, que no estaba mal. Pero por contra se perdía algo muy importante, un acto médico, que es la intimidad. En resumen, perdí la oportunidad de venir a esta escuela que todavía conservaba todo el espíritu auténtico de cuando en ella trabajó Antonio Benaigues, ¿no? Si hubiera estado en la escuela, me hago yo la idea, seguramente hubiera tropezado, cómo no, con alguno de los libros que se han conservado. Y yo, a ese hilo, seguramente hubiese preguntado a alguno de mis pacientes por ese libro, por esa dedicatoria, y algo hubiera podido saber. Pero en los 4 años y medio que estuve aquí, no tuve ni una sola palabra que me dijera que aquí hubo un maestro extraordinario, una técnica educativa revolucionaria y que aquí hubo el relato de algo que pudo ser muy hermoso y que la llegada del alzamiento militar pues desbarató, ¿no? Así que como la vida, digo, es sinuosa, hubieron de pasar 30 y tantos años, 34 años exactamente, hasta que un día yo ya vivía en Segovia, donde vivo ahora, una tarde haciendo mi café en la cocina, pongo la radio y están hablando de un maestro, yo estoy en mi café, sin prestar mucha atención, que había prometido a los chicos que les iba a llevar ese verano a conocer el mar, pero que entonces se produjo el alzamiento del 36, que aquel maestro fue fusilado, asesinado, y que ahí quedó su promesa sin poderse cumplir. Y sigo lo mío hasta que hubo Bañuelos de Bureba y digo, coño, pero si es casi mi pueblo, ¿no? Entonces presto toda la atención al tema, me entero y digo, ¿pero será posible? Yo estoy allí 4 años y medio y nadie me contó esta historia maravillosa, ¿no? Y me sentí un poco frustrado, no lo reconozco, ¿no? Porque, coño, esta historia la tenía que haber. Yo, esos alumnos fueron mis pacientes, nadie me dijo nada, ¿cómo es posible? Claro, pasó el tiempo y rápidamente pues uno se da cuenta de por qué no ocurrió eso. El miedo estaba muy arraigado entonces en todos y más en la gente mayor
que había vivido aquellas épocas terribles. Os hablo de esa historia personal, pero es porque quiero llegar un poco al origen de por qué soy yo la persona que está sentada en esta mesa junto a Ignacio Soriano y por qué llego a estos cuadernillos, ¿no? En ese momento yo he decidido que no voy a escribir sobre este tema, además estoy muy metido con una novela que me llevaba mucho tiempo entonces, pero al cabo de año y medio yo estoy presentando esta novela que me invita al Instituto de la Lengua de Castilla y León, me invita a presentarla en Burgos, y cuando acaba la presentación se acerca una persona, un médico, y me dice: yo soy médico de Bañuelos, y estoy hablando del año 2014. Y me la vuelve a contar y me dice: yo leí tu novela, ¿te dices escribir algo sobre esto? Tu novela está escrito, ¿no? No, una vuelta. En fin, sus palabras cayeron medio en saco roto, porque yo andaba con muchos proyectos entonces, y finalmente, hace unos años, cuando me jubilo, creo que es el momento, digo, pues bueno, algo tengo que escribir sobre esos alumnos que fueron mis pacientes y sobre aquel maestro que les pudo presentar un mundo diferente al que realmente tuvieron, ¿no? Y entonces contacto con varias personas, ellos Miguel, Martí Rom, y él además lo menciona porque fue no la primera persona, fue la segunda. La primera persona fuiste tú. Fue una de las primeras personas que públicamente, ya en la época de la democracia, escribe sobre Antonio Benalles. Entonces él me facilita muchos documentos y me facilita un texto, un PDF con los cuadernillos. Poco después contacto con la familia de Benalles, Jaume Aragonés Benalles, también me manda el PDF con los cuadernillos. Cuando contacto con el alcalde de Bañuelos en uno de nuestros intercambios epistolares, en nuestras visitas a Bañuelos, a Segovia, surge la idea de publicar los cuadernillos, aunque ya habían sido publicados en un facsímil en México. Está completamente agotada, de nombre estaba agotada la edición, además fue muy corta, 150 ejemplares, completamente inencontrable, y en unas reuniones, como digo, con Jesús Viadas, con el alcalde de Bañuelos, decimos hacer una edición de los cuadernillos, y se da una circunstancia, y es que yo he tenido muchos trabajos a lo largo de mi vida, ¿no? Y otro de los oficios que tampoco me ha hecho, o sea, rico, pero bueno, sí emplea muchas horas, que el de editor. Durante 10 años tuve una editorial en Segovia y sí que conocía una serie de recursos para poder hacer viable la edición de los cuadernillos, que no era fácil. Las ediciones facsímiles habitualmente se hacen bien escaneando, fotografiando los textos originales, pero aquí algunos empleaban técnicas complejas, y una de ellas empleaba tinta amarilla muy tenue en los cuadernillos y era casi imposible. Yo lo escaneé 1000 veces y era imposible reproducir eso. Entonces decidimos, entre Jesús Viadas, Jaime Marchamalo y yo, primero hacerlo en cuadernillos, como eran los originales, y yo les dije: la única forma de que quede bien, más parecido a los originales, es volver a imprimirlos como si tuviéramos una imprenta que teníamos. ¿Cuál era el problema? Encontrar la letra, encontrar una letra que fuera igual, que no existe, ¿no? Hay letras muy parecidas, pero, vuelvo a decir, yo tenía un bagaje de 10 años de una pequeña editorial, entonces lo que hice fue modificar las letras más parecidas, actuales, las que están, no sé, en este momento en el formato TTF, pues o la T es más alta, o hubo que modificarlas para que fueran iguales, que los programas informáticos, que uno lo va haciendo, y al final conseguí un resultado bastante aproximado, casi idéntico a las letras originales. Entonces, eso fue el primer eslabón para poder hacerlo de esta manera y que tuvieran la nitidez que yo pensaba que tenían que tener. Otro de los problemas que había, seguro que lo sabéis, porque además este es un tema del que me da un poco aporte hablar, porque hablo con un auditorio que sabe tanto más que yo de ello, ¿no? Es que el primer cuaderno solo se conservaba la portada, solo se conservaba la hoja. Yo en todo este tiempo pues, viajé a Cataluña, viajé a Montroig, donde vive la familia de Antonio Benalles, hablé allí con su sobrina hijada Elisa, con el sobrino nieto, con el sobrino Jaime Roger, que es uno de los suscriptores de los cuadernos. Vi los originales, ¿no? Vi la dificultad también para reproducirlos y vi eso, que tenían la portada del primero. Entonces, hacer una edición sin el primero, pues hubiera sido quizá lo correcto, lo ortodoxo. Pero a mí me daba pena, ¿no? hacer el primer cuadernillo cuando sabíamos, por uno de los textos publicados por Antonio Benalles, que el primero se refería a Briviesca. El leitmotiv del primer cuadernillo era Briviesca. Y aquí suceden esos pequeños milagros que a veces tienen la vida. Milagros cotidianos que, por ser tan cotidianos, no nos damos el calificativo de milagros, pero casi que lo son, ¿no? Y es que
los escritos, los textos manuscritos de los niños que iban a haber compuesto aquel primer cuadernillo, milagrosamente se conservan. Se conservan porque no como digo yo, con un error, confieso ya un error, del primer cuaderno de la primera hoja. Comento que en la guerra, al final de la guerra, sí que no. Las cosas del maestro que se guardaban en esta escuela, ropas, libros, escritos, se queman. Se hace una hoguera fuera de la escuela, pero inmediatamente después de acabar la guerra, sino varios años después. Yo eso me he enterado después de cómo fue exactamente la quema de los objetos personales del maestro, porque hay una carta del alcalde de Bañuelos que escribe a Burgos para pedir permiso de qué hacen con los restos de las cosas, los utensilios de lo que había en la escuela del maestro, ¿no? Entonces se supone que la quema tuvo que ser posterior a esa carta, y esa carta ya es bastante acabada la guerra. Esa carta, no tengo honestamente la fecha, pero vamos, creedme. Y luego, además, hablo con la persona que rescató de aquella hoguera un manojo de hojas, que eran los textos que iban a componer el primero de los cuadernillos, ¿no? Son textos que hablan de Briviesco, todos, que hablan de cosas muy interesantes, del gramófono del maestro, ¿no? Incluso es muy curioso, uno de ellos, si habéis comprado los cuadernillos, como veis, el maestro se ha gastado 45 duros en el gramófono, lo cual es un dato muy interesante, ¿no? Porque nos da también un poco una pista sobre el carácter de Antonio Benages. 45 duros era el sueldo de un mes de un maestro. Hay muchos maestros. El sueldo, yo muy fácilmente se consulta con la Gaceta de Madrid de aquella época, eran 3.000 pesetas anuales. Lo pones en duros, son 50 duros mensuales. El sueldo de un mes se fue con comprar el gramófono. Pero es que el sueldo de otro mes se fue en comprar la imprenta. Y otra parte del sueldo en comprar chucherías a los niños como les compraba. Así que me dijeron en Tarragona, cuando fui a Monroig, me dice Jaume de Roger de Nalles, el sobrino, le dice, mi madre siempre estaba enfadada con mi tío porque siempre que escribía era para pedir dinero. Claro, era un manirroto, carta del tío Antonio, a pedir dinero. Bueno, uno lo entiende con ese carácter que tenía, el generoso, y que hay cosas que valoraba, y valoraba realmente lo importante, ¿no? Bien, entonces, gracias a esos textos, pues yo hago una selección de esos textos que tenemos conservados. Aquel niño no está aquí, está en Villesca, esta noche le iré a ver, porque fue uno de los pacientes de los que me acuerdo y se acuerdan mucho, ¿no? Entonces tenemos una relación muy cordial, ¿no? Que es Jesús Carranza. Jesús Carranza rescata estos textos y, en base a ello, yo reproduzco un primer cuadernillo que quizá no tiene nada que ver con el que fue originalmente. Pero me doy cuenta de que algunos de esos textos estaban preparados para ese primer cuadernillo. Digo, bueno, pues creo que por lo menos la literatura no es tan grande porque me baso en textos completamente reales de los niños, ¿no? Los dibujos que utilizo entonces tampoco se conservan y uso pues algunos de los dibujos de los otros cuadernos modificados según el tema que corresponde a lo que hay que ilustrar, ¿no? En esto también voy a hacer una pequeña, que quizá no lo sabéis, es un detalle curioso. Cuando juntamos todos los cuadernillos, hay que juntarlos en una carpeta, entonces decimos hacer esta cajita magnética, yo creo que ha quedado realmente hermosa, y el dibujo que acompaña no está en ninguno de los cuadernillos. Este es un dibujo que al hacer las obras de la escuela se lo encuentra Jesús Viadas en el suelo, tirado entre el polvo, una especie de cartoncito, lo mira, limpia, parece un dibujo, lo haga en casa y este es el dibujo. El primero, la primera que está reproducido es aquí, este dibujo. Bueno, ¿qué voy a contaros de los cuadernos, ¿no? Si algo caracteriza a estos cuadernos es que hablan sobre la vida cotidiana de los niños y del pueblo. Por eso decidimos que el título fuera escritos de vida, porque de eso hablan. Hablan de su vida, de la vida de los niños, de lo que les interesa, de su día a día, ¿no? Y lo hacen con una frescura y una espontaneidad que, bueno, no deja de sorprendernos, ¿no? Yo creo que todo el mundo que se acerca a estos cuadernos, quizá el más conocido de todos es el del mar, que es tremendamente poético, ¿no? Ese texto de unos niños que no han conocido el mar, y son de unos niños que nunca lo han visto, ¿no? Y es maravilloso cómo se imaginan el mar. Se va como del cerro de Quebrantalinos al cerro, es algo increíble, ¿no? Lo que cuentan en ellos. Por curiosidad sí que voy a hacer una pequeña lectura de uno de ellos, muy breve, ¿no? Porque a mí me llegó tremendamente. Ese texto se llama El médico, escribe Severina García. Severina García era la hermana de la persona donde yo pasaba consulta, era Daniel García, pues su hermana era Severina, ¿no?
Y yo cuando visito la tumba del cementerio, que he ido varias veces a verlo, pues parece que estaba un diálogo, ese diálogo que no tuve con mis pacientes, parece que ahora tiene que recrearle, ¿no? Y me hizo mucha gracia este texto, que para mí fue realmente muy significativo, porque habla de un médico en el que casi me veo reflejado yo, no de hace 40 años, sino un médico de hace 82 años que viene aquí también con su primer destino como vine yo, y que dice lo siguiente, el médico por Severina García. Ya tenemos médico en Bañuelos. Vino el jueves por la tarde, es joven, y dicen que es muy cariñoso al parecer. No es como otros que venían a visitar y ponían un genio que daba asco. Está de pupilo en casa de la señora Rosa. Antes, cuando uno se ponía enfermo o una mujer daba a luz, había que ir por el médico a Quintana, se refiere a Quintana Loranco. Al llegar el enfermo ya podía estar muriéndose, se tardaba mucho. Además de Bañuelos, el médico tendrá los dos pueblos, Carrias y Castil de Carrias. Los de Carrias querían que viviese allí, pero no lo han conseguido. Entrañable, y para mí especialmente entrañable, porque este partido médico del año 35 es el mismo que yo tuve, Castil de Carrias, Carrias y Bañuelos de Bureba. ¿Qué pasa con los pueblos? Pues esto, yo creo que para Bañuelos, el tener esta escuela y el recuerdo del maestro, creo que también es algo que deben valorar. El que estéis aquí vosotros en el pueblo, es dar vida en este momento al pueblo, y creo que la gente de aquí de Bañuelos tiene que ser consciente de que tiene algo que no lo tienen el resto de los pueblos. Tiene esta escuela conservada donde sucedió ese milagro de ese sueño de un mundo que no fue posible, y os voy a leer unas palabras que seguramente las conocéis, pero no me importa, las voy a leer y con eso te doy paso a ti, Ignacio. Dice Antonio Beñalles, con esa esperanza que él tenía en todo, un poco realmente utópica, soñadora, desmedida. Era una persona desmedida en muchas cosas. Yo cuando hablo con su familia, pues lo dice, era un soñador completo. Y él dice lo siguiente, le dice a su amigo, dice, veo claro, cómo me voy haciendo luz en los cerebros de cada uno de estos chiquillos y chiquillas. Y me hago luz también en el pueblo. Y abrigo la esperanza de que un día, por la obra de un maestro de escuela, plantee y reluzca el pueblo como un asno, capaz de iluminar, qué sé yo, a medio mundo, al mundo entero. Eso no era un poco la medida de lo que él, la esperanza que él tenía puesto, y que yo creo que se truncó. Creo de corazón que este pueblo sería muy distinto, toda España hubiera sido muy distinta si no se produce ese episodio trágico y lamentable del alzamiento militar y de la guerra posterior, ¿no? Pero sin duda Bañuelos de Bureba hubiera sido un pueblo muy diferente al que habéis conocido y al que yo conocí. Y bueno, no me quiero enrollar más, que ya ha sido bastante.